Buenas noches a todos. Bien, vamos a empezar. Vamos a acelerar un poquito para optimizar nuestro tiempo. Habíamos comentado que el tema de las competencias es un tema de interés, pues no solo nacional, no solo empresarial, no solo personal, es un tema de interés mundial. Y hablar de competencias implica, entre otros, pues el hecho de pensar en lo que es un desarrollo. Cuando hablamos de competencias, hablamos de capacidades, de atributos, de conocimientos, de actitudes, de habilidades y valores que una persona, fíjense, una persona a cualquier nivel debiese tener para ejercer con calidad una función determinada en un puesto de trabajo. El concepto de competencias, pues obviamente como todo lo que el ser humano ha venido desarrollando a través de su historia, pues tiene un origen. Y el origen de las competencias se remonta a los años 70 en la Universidad Harvard y empieza a invadir a los mercados de los países industrializados en los años 80. Y llega a afectar sistemas tanto educativos como productivos. Esto quiere decir que las competencias pues abarcan todos los sectores de productividad, todos los sectores donde en pocas palabras intervenimos las personas. Un poquito de historia, las competencias pues, empiezan a desarrollarse en el año 1973, particularmente en una escuela de enfermería en Milwaukee. Para el año 84 ya empieza a desarrollarse en algunos colegios en Canadá, en Escocia, Gran Bretaña, en Quebec, Canadá, en el Reino Unido, y en la actualidad pues se aplica en numerosos países del mundo, Francia, España, Alemania, y en América Latina pues no es la excepción. Como el curso se llama Competencias Gerenciales y nosotros como futuros profesionales pues nos tenemos que mover en el ámbito de las competencias. En cierta medida suena feo, pero nos guste o no, las personas buscamos un desarrollo integrado. Y en el caso de ustedes, como profesionales que se están formando, tenemos que pensar en que vamos a dirigir personas. Y entonces, como gerentes, nosotros tenemos que acumular una serie de conocimientos, una serie de tecnologías que hacen imposible que el hombre pues se apropie totalmente de ellos, pero podemos decir que como humanos tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras carencias. Y cuando se habla de desarrollar competencias, hay pilares fundamentales. Nosotros como competentes gerencialmente hablando, tenemos que aprender a hacer. Eso quiere decir, ¿cuál es el ideal nuestro como competentes gerencialmente hablando? Tenemos que aprender eso, pero también tenemos que aprender a hacerlo. Y más aún, tenemos que aprender a aprender y aprender a convivir porque no estamos solos, porque aprendemos para la vida. Nuestro aprendizaje no es para un curso, nuestro aprendizaje no es solo para graduarnos, nuestro aprendizaje no es solamente una situación momentánea. Yo les diría que el aprendizaje es para la vida y competencia gerencial implica eso. No basta conocer las cosas, hay que entenderlas, hay que creer en ellas y particularmente tenemos que aprender para la vida. Entonces, ¿cómo podemos definir la competencia gerencial? La podemos definir como la habilidad para desempeñarnos conforme a estándares requeridos, fíjense. Quiere decir que para desarrollar competencias tenemos que aspirar a alcanzar un estándar. Algo así como cuando hacemos un perfil, esbozamos el ideal. El problema del perfil es de que se queda en el ideal. En las competencias no nos quedamos en el ideal. Hay un rango de circunstancias en las cuales nosotros a través de entrenamiento, capacitación o formación, como quieran llamarle, vamos a responder a ciertas demandas que son cambiantes. Eso quiere decir que las competencias
pueden tener una tendencia de cambio según la gestión que realicemos, según nuestra relación con colaboradores, con colegas, con jefes. O sea que las competencias gerenciales no son estáticas, son dinámicas. Hay algunos aspectos importantes que nosotros debemos desarrollar en el mundo de las competencias. Y primero tenemos que entender que la competencia es inseparable de la acción. O sea, usted puede ser una enciclopedia viviente, pero no aplica nada a lo que sabe, no es competente. No sé si me explico. Acá decimos la competencia es inseparable de la acción, perdón. Pero obviamente la competencia exige que conozcamos, que tengamos un conocimiento. Pero ese conocimiento hay que entenderlo y hay que creer en él. Y particularmente debemos actuar conforme a él. Entonces, estos atributos del gerente para ejercer bien su rol, no basta que que conozca qué es trabajar en equipo. Hay que entender el trabajo en equipo y hay que creer en el trabajo en equipo y hay que trabajar conforme al trabajo en equipo. Entonces, una competencia gerencial, no digamos que es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo. Realmente una competencia debe ser una capacidad real y demostrada que va a provocar el éxito si nosotros demostramos nuestras capacidades. Dentro del contexto de las competencias gerenciales hay que destacar algunos aspectos. Uno, las características permanentes de las personas. Recordemos que toda persona somos individuos únicos e indivisibles. Entonces tenemos nuestras propias características. A eso le podemos llamar personalidad. Pero la personalidad la podemos desarrollar. Uno trae un temperamento y un carácter. El temperamento lo heredamos y podemos aprender a controlarlo. El carácter, por el contrario, lo formamos a lo largo de nuestra vida y podemos aprender a cambiarlo, pero también a actuar conforme al carácter. Otro aspecto importante de las competencias es poner de manifiesto las mismas cuando ejecutamos tareas. De nada serviría que yo conozca algo si no actúo conforme a ese conocimiento. Tan sencillo como tirar basura en las calles. Yo sé que no debo tirar basura en la calle y por lo tanto no tiro basura. Soy competente. Pero puedo saber que no hay que tirar basura en la calle y la tiro. Entonces el conocimiento no me sirve de nada porque no estoy demostrando mi capacidad. No estoy demostrando mi conocimiento. Por eso, las competencias gerenciales en el punto 3 nos dicen que están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. Es decir, lo que aprendemos nos debe llevar a actuar conforme a lo que aprendimos. Solo así podemos decir que somos competentes. El punto 4 dice que las competencias no están asociadas con el éxito, pero que se asume que lo causan a través de la práctica. Y pueden ser generalizadas a más de una actividad, o sea, las competencias no me deben sumir únicamente al ámbito laboral. Usted puede ser competente como padre de familia, como madre de familia, como un buen hijo, como un buen ciudadano, etcétera. Capacidad demostrada. Ahora, todo lo que le estoy diciendo, pues podemos decir que es una filosofía administrativa. Y son palabras bonitas que nos entusiasman, nos motivan. Ahora bien, para desarrollar competencias, usted no puede ser un gerente competente si previamente no es entrenado, no es capacitado. De tal manera que hay que estructurar un proceso educativo. Cuando una organización decide que su personal a todo nivel, partiendo de los gerentes, desarrolle competencias, pues hay que estructurar ese proceso, hay que diseñar un programa agresivo de entrenamiento y capacitación que permita a las personas proporcionarles los conocimientos, las habilidades, hábitos, valores, actitudes que requerimos para que desarrollen con propiedad pues su trabajo y que demuestren que son competentes. Por eso nos habla de desarrollar un pensamiento y formación amplia y profunda que va a traer como resultado pues un desempeño efectivo. Las competencias implica desarrollar aptitudes, pero particularmente actitudes. Uno puede aprender habilidades, destrezas,
Esos son aptitudes, pero tenemos que tener la habilidad de actuar. La actitud es un poco más complejo desarrollarla porque tiene que ver con el desarrollo de hábitos. Si no desarrollamos hábitos, no cambiamos. Por eso tenemos, como dije hace un rato, hay que formar para la vida, no para un puesto de trabajo. Nosotros nos debemos formar en una cultura general, como gerentes. El ámbito de la cultura general es importante, tanto como el aspecto técnico. Algo que es valioso es entender que en las competencias aprendemos aspectos humanos, pero también técnicos. No basta solo lo técnico, ni basta solo lo humano, hay que buscar un equilibrio. La integración plena de cada trabajador, partiendo de los gerentes, es importante en la sociedad que vivimos. En la actualidad en Guatemala, pues hay muchas organizaciones que están desarrollando competencias. Posiblemente alguna organización donde ustedes trabajan, pues está trabajando sobre el fundamento de competencias. Ahora, cuando hablamos de competencias gerenciales, pues tenemos que manejar algunos conceptos. Ya hablamos un poquito del surgimiento de las competencias. Yo les diría que las competencias surgen como una evolución natural de los sistemas de gestión de calidad. Si alguno está familiarizado con las normas de calidad, por ejemplo, las ISO 9000, ahí vamos a notar que uno de los requisitos es la gestión del conocimiento. Y dentro de la gestión del conocimiento está el desarrollo de competencias a nivel de los trabajadores de la organización. Entonces, cuando hablamos del tema de competencias, pues distinguimos enfoques de tipo estructural, enfoques de tipo dinámico. No compiten. Por ejemplo, el enfoque estructural es el que nos ayuda a definir en qué vamos a formar a las personas, qué conocimientos, qué habilidades, qué aptitudes, qué actitudes se requieren para que el trabajador pues rinda y trabaje con calidad. Entonces el enfoque estructural nos da infraestructura, nos da toda la documentación, por decirlo así, de qué es lo que queremos desarrollar en nuestros trabajadores. En el enfoque estructural pues se caracteriza el concepto de competencia como el enumerar un conjunto de atributos que queremos de la persona. Y estos atributos no se limitan solo al conocimiento. Como dije anteriormente, incluyen aptitudes, habilidades, comunicación, personalidad. Es un compendio de aptitudes y actitudes que se requiere de la persona para que elabore con calidad. Y esto abarca al gerente. Por ejemplo, el grupo Gallup hace algunos años hizo un estudio en las organizaciones de categoría mundial para determinar qué factores de éxito o factores críticos de éxito desarrollan las organizaciones para trabajar con calidad. Y descubrieron que todo gerente, ¿verdad? Las organizaciones estas de categoría mundial habían logrado desarrollar en sus gerentes relaciones interpersonales saludables, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de negociación, toma de decisiones asertivas y liderazgo. Esas son las competencias gerenciales que el grupo Gallup descubrió que 10,000 organizaciones de categoría mundial coincidían en el desarrollo de sus gerentes. De tal manera que en Guatemala pues no estamos ajenos a estas competencias gerenciales. El enfoque estructural entonces define la formación de una manera integral, porque eso tenemos que entender. Las competencias gerenciales no tratan de formar solo desde el lado profesional o técnico, sino que reflejan otras dimensiones que van más allá del conocimiento del trabajo únicamente. Como les decía, abarcan aspectos actitudinales de personalidad, ¿verdad? Porque recordémonos que un trabajador, un gerente, antes de ser jefe, colaborador o gerente, pues es una persona y maneja pues la personalidad con todas sus características, tanto temperamentales como de carácter. Entonces, el enfoque estructural también implica una relación explícita, quiere decir que es una relación que cae por su peso en función de otros, porque no estamos solos, y se establece entre los atributos que se requieren del trabajador y los resultados que queremos de este trabajador.
Entonces, las competencias gerenciales lo que buscan es cerrar ese abismo que ha habido entre una calificación común, por ejemplo, un proceso de selección, pues calificamos a las personas, las seleccionamos y ya estuvo. No, hoy por hoy ese contexto va un poco más lejos, ¿verdad? El diseñar competencias va a afectar la vida del trabajador y va a afectar la vida de la organización en todas sus dimensiones. Entonces, el enfoque estructural de competencias, en conclusión, podemos decir que es la relación entre los atributos que se requieren de la persona y los resultados que queremos de esta persona. Es un doble sentido. No es el solo hecho de que la persona tenga grandes calidades académicas, grandes calidades de experiencia y cero calidades humanas. Ni tampoco queremos grandes calidades humanas y cero en experiencia y cero en nivel académico. Ahí es una relación de todo esto para lograr los resultados requeridos. Entonces, en conclusión, pues el enfoque estructural nos lleva a que la competencia en sí va a ser capacidad demostrada por una persona para lograr un resultado, ¿verdad? Y ese resultado, pues lo que se quiere es que se convierta en un avance efectivo. O sea, la organización va a invertir en sus gerentes, va a invertir en su personal, pero obviamente la organización también va a requerir resultados. Entonces, para la gestión de las competencias en una organización, recuérdense, no interesa cualquier resultado. Se requieren resultados que vayan acordes a los objetivos y al contexto global de la organización. Y el contexto global de la organización implica que hoy por hoy las organizaciones, aunque no exporten, aunque sean solo nacionales, no están solas, porque la globalización implica invasión de mercados y por lo tanto toda organización debe estar preparada para esos embates globales. Y la mejor manera de prepararse es a través de tener gerentes competitivamente exitosos. El otro enfoque de competencias es el enfoque dinámico. El enfoque dinámico, pues, dije anteriormente, no compite con el enfoque estructural. El enfoque dinámico más bien lo complementa, ¿verdad? Y el enfoque dinámico, pues, parte de un contexto de que los mercados globales van evolucionando, no son estáticos. Y si los mercados globales no son estáticos, quiere decir que las personas tampoco, las organizaciones tampoco. Entonces, hay una constante evolución, hay factores de cambio. Ustedes escuchan hablar, antiguamente se hablaba solo de gestión de calidad, después se habló de reingeniería, después se habló de mantenimiento de calidad, después se habló de gestión ambiental y hoy por hoy pues se habla de sistemas integrados porque es importante el enfoque de lo que es el desarrollo sostenible que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, los gerentes deben velar que las prácticas de su organización no atenten contra el ecosistema. O sea, estamos hablando de que es importante a las tecnologías limpias, lo cual implica que los gerentes tienen que prepararse en todos estos sistemas porque pues es parte del teje y maneje del mundo globalizado. La evolución de los mercados entonces se caracteriza por 4 fenómenos que se presentan simultáneamente, es decir, que no va, aunque hablamos aquí el primer fenómeno, el segundo, etcétera, no quiere decir que van en orden, se presentan simultáneamente. Y ustedes saben que el mercado global, hoy por hoy, implica mayor complejidad en los parámetros bajo los que ofrecemos productos y servicios. Los clientes son más exigentes, los tratados de libre comercio son más exigentes, digamos, las relaciones internacionales día a día son más exigentes, la competencia, entonces no estamos solos. Entonces, la complejidad del mercado global es el primer fenómeno. El segundo es la tendencia a aperturar mercados, ¿verdad? Eso implica que hay más presencia, más variedad de opciones. Veamos el ejemplo de los dulceros en Guatemala, ¿verdad? Guatemala está invadida de dulces colombianos, de dulces estadounidenses, chinos, suramericanos, bueno. Entonces el gremio del dulce en Guatemala está reaccionando un poquito tarde, pero
al menos ya están reaccionando por esa apertura de mercados, ¿verdad? Que viene la competencia y nos da productos o servicios de mejor calidad y a veces a menor precio. Y eso implica que el mercado, darnos esas opciones, provoque que o reaccionamos o desaparecen del mercado. El otro fenómeno es el mayor dinamismo de los mercados, que es provocado por la mayor exposición ante impulsos y señales de cambio. Daba ejemplos yo ahorita de este aspecto del desarrollo del éxito sostenido, ¿verdad? Por ejemplo, hay productos que tienen permanencia mínima en su posicionamiento, hay productos que logran posicionarse y todo eso es por el dinamismo de los mercados. Surgen alianzas estratégicas y una serie de factores donde los gerentes juegan un papel preponderante, porque recordemos que los gerentes toman decisiones estratégicas. Los mandos medios, los niveles operativos, pues toman decisiones operativas, pero las decisiones que nos posicionan en ese dinamismo de los mercados son las decisiones estratégicas. Por ejemplo, lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, diferenciar un producto, diferenciar un servicio, eso es parte de la dinámica de todo gerente. El cuarto fenómeno, pues, es la mayor exigencia. Por ejemplo, recuérdense que hoy por hoy no basta la calidad del producto o servicio. Hay que ver si ese producto o servicio se está provisionando a través de manufacturarlo con tecnologías limpias, que sean amigables con el ambiente. O, por ejemplo, hoy por hoy es importante el tema de las competencias laborales, el tema de la ergonomía, el tema de la responsabilidad social, y los clientes están siendo más exigentes. Entonces, mi organización puede provocar productos o servicios extraordinarios, pero, por ejemplo, atentando contra la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, mis clientes en Europa y Estados Unidos me van a cambiar por la competencia, porque no estoy cumpliendo con parámetros que antes no eran importantes, pero que ahora, pues, se les ha dado un valor mayor. Entonces, en ese contexto, la evolución de los mercados, la exigencia es ese factor que marca el nivel de los primeros tres fenómenos. Y todo esto constituye, pues, un factor que va a impulsar esa interrelación. Eso implica que las organizaciones hoy por hoy deben estar atentas a la competencia, atentos a las exigencias del mercado global. En pocas palabras, las organizaciones deben estar atentas a las partes interesadas. Las partes interesadas, ¿cuáles son? Son los proveedores, los accionistas, porque arriesgan su capital, los trabajadores, los clientes, obviamente, y la comunidad. Fíjense qué interesante. Entonces, estos cuatro fenómenos deben tomar en cuenta el satisfacer las necesidades e intereses de estas partes interesadas. ¿Qué conclusiones les puedo dar yo en función de lo que estoy comentando? Uno, pues las competencias pues saluden a las capacidades adquiridas, porque usted puede traer habilidades que hay que desarrollar y hay habilidades que requerimos de usted que tal vez no tiene, hay que desarrollárselas como destrezas. Eso pueden ser conocimientos, actitudes, pueden ser aptitudes, perspectivas, etcétera. Esto se logra solo a través de un proceso sistemático de aprendizaje. Eso quiere decir un entrenamiento paso a paso, poco a poco. No es desarrollar de la noche a la mañana todos esos conocimientos, actitudes. No, esto es sistemático, es poco a poco, es paso a paso. Las organizaciones que han desarrollado esto, les puedo dar algunos ejemplos como la licorera, algunos ingenios azucareros, muchos beneficios de café, empresas como Bisagro, pues por hablar de algunas empresas guatemaltecas, Unitrade, entre otras. Ellos pues han logrado exitosamente desarrollar estos modelos gerenciales, pero no crean que lo han hecho en 4 meses, 3 meses. Son aspectos que los han desarrollado en años, ¿verdad? Por eso el proceso es sistemático, es paso a paso. La otra conclusión es que las competencias involucran el contexto, el resultado de integración, ¿verdad? Criterios de ejecución y responsabilidad. Las competencias son integrales, ¿verdad? Conozco, entiendo, creo y aplico.
Tercero, pues las competencias gerenciales van a ayudarnos a mejorar la gestión como jefes o gerentes dentro de la organización, pues aumentando nuestros deseos de superarnos. Una organización que desarrolla competencias gerenciales acredita o certifica a sus trabajadores. Imagínese usted, gerente competente, se abre camino dentro de la organización, pero también fuera de ella. Bien. Quisiera saber si tienen algunas dudas en función de esto que les he estado compartiendo como competencias gerenciales. Algunos comentarios, si no yo paso a compartir algunas otras ideas. ¿Les suena esto interesante? Buenas noches, licenciado Pilar. No sé si me escucha. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Vamos a ver. Pilar. Pilar, buenas noches, Pilar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. No, nada más solo compartiendo. Interesante todo lo que comenta, ¿verdad? Sobre las competencias, todo lo que está relacionado con las habilidades y actitudes de los empleados, ¿verdad? Sí, sí. Cómo es de importante esto. Yo en la clase anterior le comentaba al licenciado que pues como yo trabajo en recursos humanos, pues vemos mucho de esto y ver, bueno, nosotros lo vemos a través de evaluaciones de desempeño y ahí pues sí. Nosotros vamos evaluando las habilidades de todos los empleados y esto pues las habilidades que evaluamos dependiendo del puesto en el que se encuentren y todo esto pues siempre está en manual, ¿verdad? Qué habilidades se le van a evaluar a cada empleado y pues cada cierto tiempo pues cada año, ¿verdad? Tienen su evaluación del desempeño. Pero también, digamos, ahorita yo he estado viendo pues todos los expedientes de todos los empleados y también a veces nos causa como un poco no, por decirlo gracia, ¿verdad? Porque todos los empleados están bien, ¿verdad? Sí. Entonces, todos tienen sus competencias bien, todas sus habilidades bien y entonces decimos qué están evaluando en realidad, ¿verdad? Porque pareciera que todos están haciendo un excelente trabajo y pues sabemos que no es así, ¿verdad? Se escuchan quejas, se escucha, hablan, ¿verdad? Se tienen identificadas a las personas que perfecto, les decimos, ¿verdad? Pero sí, muy interesante todo lo que usted dijo, lo relacioné mucho a todo lo que yo veo en mi trabajo, muy interesante. Sí, muchas gracias, Pilar. Me gustaría comentar un poquito lo que usted nos dice, ¿verdad? Porque es interesante. Yo les mencionaba que esto lleva tiempo, porque, por ejemplo, yo voy a aplicar una evaluación de desempeño para comprobar el desarrollo de competencias del personal. Más sin embargo, una barrera que hay que romper es aquella de voy a calificar bien para quedar bien con mi gente o voy a calificarlos bien para que ellos me califiquen bien a mí, o por ejemplo, algunos también lo ven como una oportunidad de que alguien me cae mal y ahora me las paga, y entonces esa barrera es una de las barreras que hay que romper. En el ámbito de las competencias se recomienda la evaluación de desempeño de 360 grados, ¿verdad? Que en términos generales pues implica que involucremos al trabajador mismo en su autocalificación, que involucremos a algunos colegas para calificar, así como el trabajador también va a calificar a algunos de sus colegas y la calificación del jefe, pero todo esto se promedia y hay que buscar una realimentación para cada trabajador. La mística de las competencias no debiera ser ver únicamente en qué está mal el trabajador, también hay que ver en qué está bien, porque después de una evaluación de estas hay que crear planes de contingencia para realizar acciones correctivas, pero también preventivas. Entonces esto es cíclico, debe ir poco a poco, ¿verdad? Porque, digamos, yo insistí mucho que es capacidad demostrada,
pero la capacidad no debe mostrarse solo cuando viene la evaluación de desempeño, ¿verdad? Eso es un factor constante, permanente, ¿verdad? Mantenimiento, seguimiento, mejora. Hay programas como el programa 5S, no sé si lo conocen, en Productividad 2, a veces damos esa temática, pero son programas que lo que buscan es desarrollar hábitos en el trabajador, porque a veces aprendimos, pero no aplicamos, y eso no sirve, ¿verdad? Yo no soy competente por todo lo que sé, sino soy competente por lo que sé y que cada vez que necesito aplicarlo, lo aplico. Por eso decimos que es capacidad demostrada, ¿verdad? Pero muy interesante sus comentarios, Pilar, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir alguna experiencia o alguna pregunta? Están muy calladitos, o ya los dormí. Ahí me recuerdan que les haga una invitación. Ya para el cierre me recuerdan que les haga una invitación, por favor. A ver, solo Pilar quiere hablar. David no tiene nada que decirnos. Buenas noches, Liz. Aquí le saluda Mariola. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo Gracias. está? Bien, bien, gracias, Liz. Aquí, con todo lo que dijo y lo que comentó Pilar, pues yo también lo relacioné un poco con mi trabajo. Sí. En realidad, yo trabajo en educación y la educación nosotros la manejamos en base a competencias. Las evaluaciones se realizan en base a competencias, logros que los chicos logren al final, ¿verdad? Sí. Lo que aprenden, pero al momento de aprender, que aprendan a hacerlo y hacerlo de la mejor manera. Claro. Incluimos las habilidades, capacidades, como usted decía, lo conductual también, ¿verdad? Sí. Las actitudes, los valores. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, lo entendí un poquito más que otros temas porque es lo que manejamos. Claro. Pero qué bueno, que me alegra. Fíjese que la educación en Guatemala, lo que son los niveles preprimarios, primarios, básico, ya están diseñados en competencias. Y eso es uno de los aportes de la señora María Carmen Aceña cuando fue ministra de Educación. En el nivel diversificado, desgraciadamente, solo le dio tiempo para diseñar las competencias para el magisterio, pero posteriormente eliminaron la carrera, ¿verdad? pero sí, yo creo que el cambio, fíjense que algo que me gustaría comentarles es de que todas las organizaciones que implementan estos sistemas en sus trabajadores están implícitamente están en un proceso de responsabilidad social, porque están ayudando a sus trabajadores no solo a desarrollarse en el ámbito laboral, sino que también a desarrollarse en el ámbito social, económico, cultural, porque las competencias son integrales. Los gurús de la calidad total siempre dijeron que la calidad debía ser una forma de vida, y el tiempo les dio la razón, ¿verdad? Entonces, las organizaciones que entran a estos ámbitos, pues sí, la realidad es de que observan y manifiestan un gran cambio en sus trabajadores, y no solo dentro de la organización, también fuera de ella. Así que muy valioso lo que nos comparte, y qué bueno que trabaje ahí con niños, porque son el futuro de la patria, ¿verdad? Y principalmente cuando tienen una buena formación. Bien, ¿alguien más ahí que nos quiera compartir? Buenas noches, Lick, no sé si me escucha. Sí, le escucho muy bien. Gracias. Fíjese que... ¿David? Bueno, no, le habla Estuardo. Estuardo, perdón. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo me encuentro acá en Estados Unidos y pues laboro para AT&T en la parte de servicio al cliente. Nosotros manejamos las competencias un poquito en el tema de... Bueno, son cinco competencias que tiene cada uno de los puestos en la parte de servicio al cliente. Uh-huh. Una de mis actividades es checar, hacer como un check de las actividades que hicieron mis compañeros de promociones, de ventas y todo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces,
y yo tengo que estar evaluando, por ejemplo, las evaluaciones que cada uno de los clientes le hacen a cada customer service. En ejemplo, tolerancias, Sí. en las competencias pues son tolerancias, evaluamos empatías, comunicación, Interesante. ¿verdad? Sí, Las capacidades técnicas que requiere el puesto sí, sí. y a través también de resultados. Manejamos precisamente un taller de competencias. La empresa hace como, por ejemplo, talleres como de dramas, talleres de artes, Ah, interesante. porque lo que pasa es que a pesar de que no miramos al cliente físicamente, tenemos que tratar de, así que encajar con cada uno de nuestros clientes, porque Claro, cada cliente es un mundo. así es. Entonces, se trata de manejar un clima laboral basado en estas 5 competencias, en ofrecer áreas, por ejemplo, donde si usted tiene que brincar o le está explicando a algún cliente o usted tiene que mover sus manos, tiene que moverse, etcétera, pues son las flexibilidades que las competencias generan, ¿verdad? Entonces, Claro, sí, pero la competencia principal que tratamos de darle mucho enfoque es la tolerancia. O sea, a excelente. pesar de que pues hay clientes que son muy, muy difíciles, entonces Ujú. el customer service tiene que estar muy tolerante a cualquier actitud que el, que el cliente requiera, pues, o sea, Sí. puede hacer que se le dé un buen servicio, un mal servicio, o se está demorando mucho un proceso, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros desde este punto manejamos las competencias y es una evaluación que hacemos, tal vez como la que decía Pilar, la evaluación del desempeño. Sí, claro. Solo Ujú. que aquí estas evaluaciones se hacen semanalmente, mensualmente y unas trimestrales. Ah, Entonces, porque sí se le tiene que estar dando pues bastante pues auge a esa parte, ¿verdad? claro, sí, muchas gracias. ¿En qué estado está esto? En Carolina del Norte, Ah, mire, qué bueno, bueno, pues sí. muchos éxitos. Muchas Gran gracias, empresa, licenciado. es de empresas que me ha gustado estudiarlas un poco porque son de empresas de categoría mundial, Es ¿verdad? correcto, es Y de correcto. esas organizaciones uno aprende mucho. Así que qué alegre pues saber de usted y que esté en una empresa tan espectacular. Muchas gracias, Y, Lic. y qué interesante porque si ustedes se dan cuenta, hablábamos en las competencias de aspectos integrales Ajá. y a veces no nos gusta en algunas organizaciones, hay gerentes que no les agrada cuando se abordan temas humanos. Por ejemplo, usted mencionó tolerancia, empatía, comunicación, ¿verdad? Y Sí, es también correcto. enfatizó en la capacidad técnica y obviamente en los resultados. Y entonces nos damos cuenta que uno puede tener los mejores recursos, pero tiene que tener el principal, que es el factor humano, ¿verdad? Ujú. Porque es el que al final de cuentas optimiza todos los recursos y es el que va a dar grandes resultados. Así que No, muchas y gracias. fíjese, Lic, no sé si me escucha todavía. Sí, le escucho, claro. Okay. No, y fíjese que la mayor parte de capacitaciones que ofrece el Departamento de Recursos Humanos, ahorita me estaba dando cuenta que ellos se enfocan mucho en la inteligencia emocional. Sí. O sea, ellos están trabajando, bueno, en la parte de servicio al cliente es bien importante el manejo de inteligencia emocional, porque imagínese, usted viene molesto de alguna situación en su casa o algo y no sabe controlar eso, quien va a pagar es el cliente. Ujú, así es. Entonces, sí, en las mañanas pues se hace como un pequeño training de la parte de trabajar la inteligencia emocional, o sea, Sí. bajar el estrés, bajar el enojo, bajar alguna reacción, ¿verdad? O sea, porque igual, o en la noche de repente usted tuvo una molestia, un enojo, y en la mañana usted va todavía con eso del trabajo, a la larga afecta, y por lógica le va a afectar en su evaluación semanal de desempeño, pues. Claro, claro. Entonces sí se han estado enfocando mucho ahorita en el tema de la inteligencia emocional, o sea, trabajando las capacitaciones en base a la inteligencia emocional. Ah, interesantísimo. En Sí. la próxima unidad que Dios mediante trabajemos, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿verdad? Inteligencia emocional, ¿verdad? Que es parte de la gestión del conocimiento, que por cierto forma parte de los requisitos de la norma ISO 9001, ¿verdad? En su versión 2015, que es la vigente. Entonces ahí vamos a tener oportunidad de compartir un poquito de esto. Bien, muchas gracias. Muy agradecido, Estuardo. ¿Alguien más desea compartirnos o consultarnos? ¿Alguna duda que tengan? De mi parte, no, licenciado. Estamos ahí, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Wendy, no está por ahí, ¿no? Iván, ¿todo claro? Lourdes, Ya, buenas noches. buenas noches. Sí, yo creo que es algo muy importante, aunque no lo aplican en muchas de las empresas de Guatemala, ¿verdad? Como usted lo decía, lo aplican únicamente empresas demasiado grandes, ¿verdad? Que sí invierten en eso, ¿verdad? Sí, Porque la mayoría de empresas aquí no ven todo eso, ¿verdad? Ellos solo quieren resultados para ellos mismos sí, y cuando no debería ser así, ¿verdad, licenciado? claro. Bueno, uno de los cuellos de botella y barreras principales es cuando la gerencia se centra en resultados, pero queremos efectos y no vamos a causas. Porque, por ejemplo, si no estamos obteniendo X, Y, Z resultados, hay que buscar el origen del por qué esto no está aconteciendo y típicamente yo me atrevería a decir que en el 70-80% de ocasiones es porque no hay un buen empoderamiento, no hay un buen entrenamiento, no hay una buena capacitación, ¿verdad? Entonces, exigir es fácil, pero también hay que ver si el personal cuenta con el conocimiento, la capacidad, pero también con los recursos. Y entonces, pero esto es parte de lo que va evolucionando. Pues en Guatemala, yo me atrevo a decirlo que hay más de 500 empresas de tipo medios grandes que están tratando de desarrollar aspectos relacionados a las competencias. Podemos bueno, típicamente pues son empresas grandes, yo mencioné algunas al principio, pero también hay empresas medianas que están trabajando en este contexto. Y yo creo que es bueno, ¿verdad?, que las organizaciones van entendiendo que sistemáticamente o van implementando estos sistemas o van siendo desplazadas. El problema de esto es de que requiere tiempo, ¿verdad? Requiere paciencia, eh, tolerancia, como nos decía Estuardo hace un rato, ¿verdad? Porque muchos gerentes quieren las cosas para ayer, pero hay que construir. Es como hablar del país, ¿verdad? Nuestro país va, va a desarrollarse en la medida que iniciemos un cambio ahorita, pero un cambio dramático lo vamos a lograr sistemáticamente y eso es aspecto generacional. Todas las empresas tienen que entender eso, ¿verdad? Que no basta exigir, sino que hay que ir construyendo, ¿verdad? El cambio se construye sistemáticamente y sistemático significa poco a poco, paso a paso. El doctor Edward Deming, padre de la calidad, dice que es un poquito todos los días. Así que muchas gracias por su aporte, ¿verdad? Y no sé si alguien más desea compartir o hacer alguna consulta. No, solo para agregar lo que el compañero, no sé si me escucha. Sí. Ok, solo soy Estuardo. Solo para agregar lo que el compañero indicaba. Precisamente nosotros acá en AT&T cuando lanzamos un nuevo producto o se va a lanzar un nuevo producto y a veces se necesita requerir de un outsourcing en otro país para la parte de servicio al cliente. Sí. Por ejemplo, por lo regular Puerto Rico, se van a Colombia, la parte, pero sí lamentablemente no se trabaja con Guatemala. Bueno, yo soy de Guatemala, pero no se trabaja con Guatemala por lo mismo, que no se tiene esa cultura o esa filosofía de inversión. Entonces, como realmente el outsourcing tiene que trabajar bajo las reglas y las políticas de la empresa americana. Pero pues como hay mucha deficiencia en eso, a veces pues se ha estado dejando a Guatemala como que afuera por lo mismo, porque ya se sabe que no hay como una cultura o no se maneja un buen clima en la parte para trabajar las competencias. Lamentablemente, pues porque no sé, pero por ejemplo, a diferencia de Colombia, a diferencia de Panamá, a diferencia de Puerto Rico, pues que la mayor parte de empresas que brindan los outsourcing, pues ellos sí le ven mucho enfoque, tal vez porque como la potencialidad de sus clientes, pues de parte de servicios a clientes es Estados Unidos, entonces pienso que ellos invierten más en eso. Solo nada más era para agregar lo que el compañero indicaba. Sí, muchas gracias. Muy agradecido. Sí,
es a veces también la inversión, ¿verdad? La inversión, queremos resultados ya y el retorno de inversión se da, pero es sistemático. Pero a veces, por ejemplo, cuando hablamos de normativas se dice que son voluntarias, pero el mercado global incentiva su uso. Y en países como el nuestro, el incentivar el uso es cuando ya vemos que no se logra, cuando la organización a veces se ve en lipidias, cuando empiezan a, como decimos en buen chapín, a dar patadas de ahogado, pero la realidad es de que todo esto hay que implementarlo en su momento, con los grandes éxitos, pero también con los pequeños o grandes fracasos que la organización tiene, ¿verdad? Pero lo que hay que buscar en este caso es ningún cambio se va a lograr si la alta dirección no está dispuesta a hacerlo. Por eso cuando vamos a implementar esto debe empezar con los gerentes. Los primeros que deben cambiar son los gerentes. Muy bien. Antes de que se me olvide, para quienes, lastimosamente esto va a ser para quienes están cerca de la capital. El próximo miércoles es 28, si mal no estoy, vamos a tener aquí en la universidad una conferencia muy interesante que tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Cuando estaba dando la exposición yo les comentaba que hoy por hoy los sistemas integrados son importantes porque ya no basta solo la calidad de producto o servicio, hay que ver las tecnologías limpias con que se trabaja, hay que ver la salud ocupacional, etcétera. Entonces, a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30 de la tarde, aquí en el campus central de la universidad, en el salón 401, Torre 1, vamos a tener la conferencia de sostenibilidad e innovación, que nos la van a compartir Joseph Ruxton y Andrea Reyes, que son ingenieros egresados de la Universidad de Cambridge. Entonces, bueno, es un tema de actualidad, de interés, es un tema crítico porque sabemos que el planeta Tierra, algunos visionarios dicen que se termina en el 2050 por la depredación provocada por el ser humano. Y a raíz de ello es de que, por ejemplo, los sistemas integrados de calidad pues abarcan todos estos temas, competencias, entre otros, pero también el tema de la sostenibilidad, que pues tiene que ver con el uso de tecnologías limpias y de que las buenas prácticas organizacionales no sean útiles solo en el presente, sino también en el futuro. Así que los que puedan llegar, bienvenidos y de repente pues ahí vamos a tener también el gusto de conocerles, ¿verdad? Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda. Estamos ahí claritos. Bueno, esa fue, perdón. Buenas noches, no sé si me... Buenas noches. Lourdes. Sí, a la orden. Mucho Quería gusto. compartir con usted que, como usted bien menciona, las competencias realmente para implementarlas dentro de la oficina requiere de un tiempo, ¿verdad? Así es. Porque también se requiere tanto la preparación para quienes la van a implementar como para quienes también la van a desarrollar ya en el ambiente laboral. Así es. En mi caso, le podré decir que llevamos 2 años trabajando una currícula universitaria. Interesante. Y las sesiones son casi de 2-3 horas y el tiempo no alcanza para modificar todo lo que se necesita y se espera, ¿verdad?, implementar dentro de la carrera. Así Y especialmente porque el trabajar las competencias en las áreas, por ejemplo, de informática, recursos humanos, el área gerencial, Sí. la parte económica también, y como usted dice, también verificar que sea de tecnologías limpias, ¿verdad? Así es. Requiere
tanto de una preparación como el conocimiento que todos podamos aportar para que nos enfoquemos realmente en la competencia que necesita cada área, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es un proceso complejo, ¿verdad? Por eso cuando se va a implementar, el primer requisito es que la alta dirección esté dispuesta ahí sí que a entrar a este paquete. Luego, no es recomendable que se implementen de manera autodidacta. Siempre es importante llevar a una persona especialista en la materia, pero obviamente hay que ir involucrando a todo el mundo poco a poco, porque ahí hay que, por ejemplo, cuando se habla de una organización, algunas empiezan por una evaluación de desempeño, otras empiezan por analizar el mapa funcional, de reestructurar el mapa funcional, diseñar los perfiles de puesto por competencia, diseñar el programa de entrenamiento y capacitación. O sea, es un proceso largo, ¿verdad? Y en este caso, para una carrera universitaria, pues alguien dirá, bueno, es una carrera universitaria, pero requiere tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Y muchos factores que estratégicamente hay que ir tomando en cuenta, ¿verdad? Aquí en la facultad rediseñamos el año antepasado el no pensum para posgrados de calidad y maestrías de calidad. Y como usted dice, pues nos llevó jornadas, ¿verdad? Y bueno, pues, pero lo importante acá es, como dice Edward Deming, hay que tener constancia en el propósito, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por su participación, Lourdes. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. La verdad, bastante interesante el tema. Yo laboro para una institución donde tenemos una cantidad de competencias. Viene lo que es la evaluación de desempeño, KPIs, estamos siendo medidos, hay varios proyectos, pero también tenemos las competencias que nos miden porque somos certificados por Great Place to Work. Entonces, la institución sí trabaja mucho en estas 5 competencias, donde está la credibilidad, el respeto, el compañerismo, y que toda la institución se sienta identificada y que podamos trabajar muy de la mano, porque sin duda alguna lo que quiere es que nos lleguemos el primer lugar a nivel país, a nivel Latinoamérica. Entonces, es bien interesante esto del tema de competencias. Para mí en lo personal es un tema bien amplio, es bastante extenso. Así es. Y lo simpático es de que cada organización puede adoptar un modelo, ¿verdad? Hay modelos de competencias, incluso hay organizaciones que han creado sus propios modelos de competencias. Le puedo compartir, por ejemplo, la Bayer, ¿verdad? Una transnacional, ¿verdad? O la Coca-Cola, por ponerle 2 ejemplos. Pero también hay empresas que se especializan en asesorar el diseño e implementación de competencias. En Guatemala, pues, el ente que está acreditando competencias es el INTECAP, pero también hay otras organizaciones extranjeras ya con presencia en Guatemala, como por ejemplo podemos mencionar INCONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, o la ENOR de España, que es la Asociación Española de Normalización, SGS, que es de las más antiguas, ¿verdad? Y en fin, pues cada organización puede entrar a este mundo de las competencias y recordar, ¿verdad? Que es un desafío, realmente esto es un desafío y que requiere mucha educación. Ishikawa, uno de los gurús de la calidad, dice que todos estos sistemas empiezan, siguen y continúan con educación, entendiendo por educación no solo el conocimiento, sino que la acción, ¿verdad? La educación será así y las competencias son así, capacidades demostradas, ¿verdad? Así que muchas gracias, Maggie, por su comentario y compartición y bueno, pues, ahí sí que estoy observando que trabajan ustedes en empresas pues muy competitivas y con visiones
ambiciosas, pero que seguramente van a ser alcanzables, ¿verdad? Porque toda visión debe ser ambiciosa, pero alcanzable y medible. Y por ahí en la compartición de Estuardo, la de Grace y la suya, pues se habla de resultados, ¿verdad? Y una calidad que no se mide no puede mejorarse. Así que qué bueno que también medimos. Muy bien, ¿alguien más desea comentar? Pues yo siento que ha sido una sesión muy participativa, los felicito, les agradezco, porque esas comparticiones son las que le dan la calidad a la videoconferencia. Solo lo que el catedrático expone y ahí se quedó, pues no basta, ¿verdad? Todos los puntos que ustedes nos han compartido, por ejemplo, si me quedó claro todo, pues es un síntoma de que estamos cumpliendo el cometido, ¿verdad? Y pues para mí es un gran privilegio, pues, tener el gusto de compartir este curso y espero que al final del mismo, pues, todos queden más que satisfechos, todos quedemos más que contentos y sobre todo que hayamos aprendido y particularmente recordar que todas las buenas ideas que compartimos en la medida de nuestras posibilidades llevémoslas a nuestra vida y ahí es donde podemos hablar de un aprendizaje para la vida, ¿verdad? Así es de que por mi parte pues eso es todo, yo les agradezco esta bonita jornada. Tuvimos un poquito de complicación porque estaba un poco mal el sistema de internet aquí en la universidad, pero gracias a Dios ya logramos llevar con buen éxito pues esta primera actividad y ojalá que nos veamos con algunos el próximo miércoles 28, ¿verdad? Yo les deseo buena noche, que Dios les acompañe y que todo vaya bien en sus vidas. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas Gracias, noches. licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick, por la información. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado Axel.